Ya también estamos comunicados con Jorge Altamira. Hola Jorge, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Hoy vamos a hacer de otra manera, vamos a iniciar con la pregunta de un oyente. Tengo varias preguntas de oyente. Que es una oyente común, no una persona politizada ni que pertenezca a alguna agrupación de izquierda, ¿no? Yo creo que es importante que haya muchos de esos oyentes porque es a quien más a usted le puede interesar explicarle, que es Graciela Cáceres de Córdoba y le pide la opinión sobre el levantamiento del cepo y le pregunta si vislumbra un farolito de esperanza en este bello país. Así que desarrolle su respuesta nomás. Bueno, en realidad, contra lo que dice la mayoría de los comentaristas, opino que no se ha levantado ningún cepo, salvo para las personas, ahora las llaman humanas, las personas físicas individuales, que si tienen una cuenta bancaria pueden comprar dólares. En lo grueso no hay ningún cambio, porque el gran problema que tenía el gobierno es que ha retenido en el tiempo el giro de utilidades, de intereses al exterior. Y se ha acumulado una cifra muy, muy grande, de miles de millones de dólares. Eso sigue clavado, no puede salir del país. La concesión que ha hecho el gobierno para este sector empresarial es que las ganancias que va a tener de aquí en más, digamos desde enero del 2025 en adelante, sí las va a poder repatriar a sus casas matrices. Naturalmente es un dinero menor, no digo que no sean ganancias importantes, pero es un dinero menor con relación a todo lo que se acumuló y por lo tanto usted tiene ahí un cepo, de manera que eso tiene grandes implicancias porque ese dinero que está ahí sin poder salir se tiene que invertir en algo que rinda, porque el empresario no va a tener ese dinero año tras año y tiene que responder a su cansa matriz. Entonces puede ocurrir que lo saque por el mercado paralelo o también puede ocurrir que empiece a comprar deuda del Estado dentro de Argentina, con lo cual la deuda estatal se transforma en muy, muy grande y es el refugio donde van los que no pueden enviar dinero al exterior. Por otro lado, tampoco facilita dinero para la importación. El Banco Central ha emitido un bono que se lo da a los importadores y entonces los importadores negocian ese bono y obtienen dinero para importar o se lo dan al que le exporta a ellos, pero claro, con una diferencia. Y bueno, más adelante se lo cobrarán al Banco Central. Por lo tanto, está todo muy regimentado y por lo tanto eso es lo que explica que no haya una explosión devaluatoria. Pero al mismo tiempo va contra el propósito que tenía el acuerdo con el FMI, que es liberar el cambio, porque la liberación del cambio, según el gobierno, es lo que va a permitir la afluencia de mucho capital extranjero que vendría a la Argentina solo si, así como puede invertir, después puede sacar las ganancias. En tanto mantenga esta estructura, el propósito del gobierno de traer capital extranjero no tiene ninguna posibilidad, absolutamente ninguna, más allá de toda la incertidumbre que hay respecto al futuro de Argentina y que lo hace un país donde el capital no vendría, porque si en este momento el capital se retira de la deuda pública norteamericana por esta guerra comercial y el caos que ha provocado, imagínense que no va a venir a refugiarse a la Argentina. Entonces el control, el cepo, el control sigue en pie, para cosas menores se ha liberado y dicen que con el tiempo irán liberando progresivamente, pero eso ya lo vienen diciendo desde antes. Objetivamente, digamos, han fracasado. Ahora, lo que importa de esta medida es que
con el acuerdo del FMI se ha producido una devaluación del peso oficial, sin servir para los exportadores para que exporten, ni permitir nada de lo que se le está reclamando. Con esta devaluación se reactiva la inflación dentro de la Argentina, que viene subiendo hace 6 meses, todos los meses un poquito, y en marzo fue del 3,7%. Ahora los economistas pronostican que con estas modificaciones del tipo de cambio se va a ir al 5% mensual, al menos durante 3 meses. Bueno, estamos como en la época de Massa, porque en la época de Massa ese era el índice, es un índice espantoso. Pero lo que está sucediendo ahora, Jorge, algo extraño, que es una inflación en dólares la que estamos viviendo. Sí, sí, por supuesto. Es una inflación en dólares que tiene una importancia en particular para los sectores empresariales porque cobran en la moneda que se maneja internacionalmente. Es decir, en el nivel de precios y de beneficios de nivel internacional. Pero bueno, esa es la política que tiene el gobierno. La pregunta era, ¿se levantó el cepo? Salvo algunas medidas menores, no se levantó el cepo. Entre las medidas menores que sí se levanta es que se abre más la posibilidad para el turismo. Ahora, como la Argentina es muy cara, estas facilidades al turismo van a hacer que mucha gente prefiera elegir, por ejemplo, cuando venga ahora en Semana Santa o cuando vengan las vacaciones de invierno, diga, no, me voy a ir a disfrutar a Europa, porque acá son vacaciones de invierno, allá es verano, y allá es más barato que acá. Entonces el drenaje de divisa va a seguir. Este acuerdo tiene cosas infinitamente más graves, pero contesto a la pregunta de la señora que preguntó, no, el cepo continúa. Claro, y la segunda parte de la pregunta era si podíamos tener una lucecita de esperanza. Bueno, ocurre lo siguiente, el que tiene una lucecita de esperanza son los grandes intereses económicos, porque en el acuerdo con el FMI se anuncia que va a subir la edad jubilatoria para las mujeres de 60 a 65 años. Va a subir la edad jubilatoria de los varones 3 años. El sentido de esto, que es tan perjudicial para el trabajador, es que la gente que debería jubilarse va a tener que esperar, en el caso de las mujeres, 5 años más. Por lo tanto, el gobierno se queda con la plata de la jubilación que debía gastar si esa persona se jubilaba como era hasta ahora, me refiero a las mujeres, en los 60 años. O en los varones, creo que en los 64 años. Y se va a llevar a 67. Entonces va a haber un periodo de 5 años de las mujeres y 3 años de los hombres en que el dinero que se recaude para jubilaciones va a ir al Estado, va a ir al Tesoro, no va a ir a los jubilados. Esto es un golpe durísimo, es un ajuste brutal. Entonces es muy difícil hablar de una luz de esperanza. En realidad me parece que el túnel se pone cada vez más negro. Esa es la otra parte que yo iba a hacerle de la pregunta, porque bueno, están anunciando con bombos y platillos que parece que finalmente llega el primer adelanto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y no se sabía hasta último momento qué implicaba aceptar ese préstamo. Y bueno, ahora ya se está hablando que una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional es subir la edad jubilatoria, es seguir achicando el Estado. En los hombres van a pasar hasta los 68 o 70 años, y a las mujeres a los 65. Directamente se va a sacar el tema de las moratorias de forma definitiva, ya no hay posibilidad de que se vuelvan a recuperar. Los años de aporte de 30 a 35 años, y sobre todo también una modificación muy drástica en todo lo que son las leyes laborales, y el gobierno todo dice que sí. Sí, pero de todos modos,
el mismo préstamo, los 20 mil millones de dólares, no son positivos para Argentina. Me refiero, no son positivos para el pueblo trabajador, porque tiene una característica. El préstamo de 20 mil millones de dólares es un préstamo que se lo dan al Tesoro Nacional. Es decir, que Argentina o el Estado se endeuda 20 mil millones de dólares más de lo que ya se adeuda, de lo que ya tiene acumulado. Significa que tiene que hacer un ajuste mayor en el presupuesto para pagar estos 20 mil millones. Pero estos 20 mil millones no quedan en manos del Tesoro. Por un arbitrio que han hecho, el Tesoro se los tiene que dar al Banco Central. Es decir, que el presupuesto del Estado, de gasto, etcétera, no se mejora de ninguna manera con este préstamo. De ninguna manera. Porque no lo recibe el Tesoro, no lo recibe el presupuesto, no lo recibe el Estado, lo recibe el Banco Central para que actúe como un seguro de cambio para los que especulan con el dólar. ¿Qué quiere decir un seguro de cambio? Si un empresario, un especulador, se encuentra comprando y vendiendo dólares y a él le perjudicaría mucho que de golpe se devalúe, vamos a suponer que trajo dólares y los puso en pesos. Si se devaluó mucho, pierde mucho dinero porque está en pesos y ese peso se devaluó. Entonces el Banco Central va a tener 20 mil millones de dólares para manejar eso. Es decir, que la función de estos 20 mil millones de dólares es un seguro de cambio. Pero el que se endeudó no es el Banco Central, sino que es el Tesoro. Para pagar eso van a tener que cortar más los gastos sociales o aumentar impuestos. Entonces esto es una tramoya que es lo peor de todo, y por eso se habla poco, con un agravante. En el texto aparecen una serie de compromisos de deuda, que no son la deuda que ya sabemos, la deuda externa, la deuda pública, etcétera, sino que son sanciones judiciales en el exterior contra Argentina. Y el Fondo Monetario Internacional las pone como deuda oficial de Argentina. Mientras que Argentina está discutiendo, viendo, porque en algunos casos son muy duras. Hay un juicio en el cual Argentina tiene que pagar 16 mil millones de dólares. Entonces se los meten oficialmente, el FMI aparece como el conducto que convierte una deuda en disputa judicial en una deuda efectiva del Estado argentino que va a pagar los trabajadores, no la va a pagar más nadie. Ahora, ¿no tienen ningún tipo de sentencia judicial esos reclamos? En un caso tienen una sentencia judicial, ahora le digo cuál es. En el otro todavía no tiene sentencia judicial. Y no tiene sentencia judicial es una deuda por las maniobras que hizo Guillermo Moreno con el cálculo de la inflación y el Producto Bruto en 2013, que perjudicó a acreedores que cobraban si el Producto Bruto aumentaba un 3%. Si aumentaba menos, no, pero si aumentaba un 3% empezaba a cobrar. Moreno manipuló los datos de inflación, eso bajó el PBI en términos monetarios, y entonces esa gente no cobró. Fueron a juicio en Londres, y en Londres le dijeron si hay que pagarle, hay que darle 1.600 millones de dólares, pero por el fraude del 2013 que hizo Moreno. Ahora, ¿cuál es el problema? Ese bono no desapareció, ese bono que tiene un premio, si aumenta el PBI no desapareció. Ahora hay que calcular cuánto es la deuda del 2013 al 2025, cuántos perjuicios tuvo cada año por la manipulación o no del PBI. La cifra final no sabemos cuál es, pero ya está el antecedente
de que se reconoció que había una manipulación del PBI. Entonces la cifra final puede ser mucho más grande. La otra tiene que ver con la estatización de YPF, donde en principio habría que pagar 16.000 millones de dólares, a pesar de que un cálculo correcto, parece increíble lo que voy a decir, un cálculo correcto determinaría que la Argentina tendría que pagar, no lo puedo creer, decirlo y ya no lo puedo creer, pero es así porque lo vengo siguiendo. En un cálculo correcto no debería pagar más de 300 millones de dólares y el cálculo lo sube a 16.000. Y Argentina nunca, bajo ningún gobierno, recurrió a que se revise el cálculo de lo que se debe. Y esto que yo le digo que se debe 200 millones o 300 millones y 16.000, lo dice repetidamente el Financial Times, el órgano del gran capital financiero internacional. No lo dice el comunismo de no sé dónde. Hay entonces, otro tema, Jorge, que yo quería saber tu cierre, si que quiere su concepto. Y bueno, entonces pasamos al otro tema, que fue el tema de la semana, porque fueron las primeras elecciones del año, que fueron en la provincia de Santa Fe. Usted seguramente va a hacer una evaluación de los resultados. Pero yo creo que hay algo que no se dijo mucho y que a mí no dejó de sorprenderme, que votó apenas el 51,9% del padrón electoral. Jamás se ha dado una asistencia tan baja en ninguna elección desde el regreso de la democracia. No sé qué significación puede tener para usted esto y qué balance hace de estas elecciones. Bueno, es un voto de desconfianza al poder político, indudablemente. Y además es un voto de confianza a la constituyente. Porque en la elección se mezclaron dos cosas. Lo que es una suerte de paso que hay en Santa Fe, pero lo que viene antes de que existieran las pasos, unas primarias, y se mezcló con la elección de una asamblea constituyente con características extrañas. Extrañas porque siendo la provincia, siendo la constituyente, la que va a redactar una nueva constitución, va a reformar la constitución para toda la provincia, no era un distrito único, sino que se votaba por departamentos. La segunda cuestión es que no tiene fecha de convocatoria. Para dar un ejemplo, si Puyaro la quiere convocar, ahora que se votó, la quiere convocar para el año que viene, la puede convocar para el año que viene. Él va a elegir el momento que le convenga más. Estuve escuchando en los últimos días que hasta la haría ahora mismo, porque parece que le convendría más hacerlo ahora. Probablemente él se quiere asegurar la reelección, a lo mejor la quiere hacer ahora para contrarrestar esta ausencia de votantes y entonces no quiere dilatar una constituyente que todo el mundo va a preguntar encima de la desconfianza que hay, decir por qué la dilatás, por qué la dilatás. Bueno, no importa, no tengo la menor idea de lo que este hombre quiere hacer, si reunirlo allá o más adelante y todo lo demás. El otro tema es que en el objetivo de la constituyente, entre uno de los objetivos de la constituyente está que el gobierno no puede tener déficit fiscal. Que esto esté en la Constitución es muy importante porque es inapelable. Cualquier caso que tenga un déficit fiscal se va a la justicia y la justicia tiene que fallar en contra. Y esta es una cláusula que se aplicó mucho tiempo en Alemania y en Alemania la justicia actuaba firmemente. Ahora quiero recordar que si bien uno puede estar o no de acuerdo con el déficit fiscal, para no incurrir en un déficit fiscal, los gobiernos ajustan sobre los trabajadores, no ajustan sobre los capitalistas. Si ajustaron sobre los capitalistas, todos los diarios de Santa Fe hubieran denunciado la reforma constitucional. En cambio, todos la aplaudieron, a sabiendas de que un hombre que ya hizo una reforma previsional en Santa Fe y gaseó a los sindicatos que protestaban contra esa reforma
constitucional, porque era en perjuicio de los trabajadores, va a ajustar por el lado del trabajo. Esta es una de las reformas que finalmente se van a implementar. La otra, que queda una duda que es interesante desde el punto de vista político, es si él va a introducir la posibilidad de emitir decreto de necesidad de urgencia. ¿Por qué lo digo? Porque la Constitución de Santa Fe es del año 1962. Y entonces los políticos santafesinos dicen, bueno, tenemos que actualizar esa Constitución y hacerla conforme con la Constitución Nacional que fue reformada en 1994. Esa reforma de la Constitución Nacional en 1994 establece los decretos de necesidad de urgencia. Entonces, si ellos dicen que la van a actualizar conforme a esa Constitución, pueden meter los decretos de necesidad de urgencia. En Argentina, con 24 distritos, 11 distritos tienen decreto de necesidad de urgencia. Entonces Puyaro, de alguna manera, se queda como Milei, con la sartén por el mango, gobernando por encima de la legislatura, de la Cámara de Diputados, Senado, etcétera, etcétera, etcétera. La otra cosa que va a establecer también es eliminar los fueros que tienen los diputados. Esto es grave porque los fueros para los diputados son una cláusula constitucional que apunta a que no puedan ser nunca enjuiciados por lo que dicen. Es decir, es una forma de proteger la libertad de expresión de alguien que fue electo como representante del pueblo. Ahora se ha producido un fallo judicial contra una diputada de la izquierda que violenta esa protección. Porque esta diputada, como cualquier diputado de izquierda, de derecha, lo que fuere, tiene derecho a decir lo que le venga en gana. Siempre que corresponda, digamos, a temas políticos, no que corresponda a asuntos morales, digamos, de otro orden, que tengan que ver con la política internacional, nacional y todo lo demás, violentando los fueros que tienen los diputados, que no pueden ser juzgados por lo que han dicho. Él, Puyaro, quiere directamente retirar los fueros. Ahora, esto es muy importante porque esta es una provincia surcada por el narcotráfico. Y en la historia esta del narcotráfico, ya cayeron que como 8 a 10 jefes policiales vinculados con el narcotráfico. Cuando un diputado, a través de la investigación o lo que fuere, descubre que hay una conexión entre instituciones del Estado con el narcotráfico, tiene la obligación de denunciarlo. Entonces se está buscando meterle un bozal a los diputados para que no denuncien o para que se limite y no se extralimite en la denuncia de este entrelazamiento. Por ejemplo, Puyaro llegó a gobernador en un enfrentamiento con una mujer del radicalismo que se llama Carolina Lozada en las elecciones del 2023, y Carolina Lozada lo denunciaba a Puyaro de tener entrelazamiento con el narcotráfico. Abiertamente lo dijo toda la campaña electoral. Y además, en el Senado hay una mafia en Santa Fe que repetidamente en los últimos años, pero repetida y sistemáticamente, la señala como vinculada al juego y también vinculada al negocio de la droga. El otro tema de esta reforma constitucional es que se le quiere dar autonomía a los municipios. Y este problema de la autonomía de los municipios está muy vinculado con el tema de la droga, porque son municipios, no todos los municipios de Santa Fe, pero una gran cantidad de municipios de Santa Fe están en las costas del Paraná, que es una vía de entrada de la droga, y por lo tanto un lugar donde el Estado Nacional y el Estado Provincial han renunciado al control estatal
porque prácticamente los negocios de los puertos de Santa Fe son manejados por las grandes cerealeras, las empresas industriales que exportan, etcétera, y además es la hidrovía. Es decir, usted tiene acá adelante un fenómeno tremendo, muy oscuro, no han sido claros. Por ejemplo, podría ocurrir, por una cláusula que vi que fue aprobada, que no se discutan los puntos a reformar, sino que simplemente, como ya hay un acuerdo de qué se quiere reformar, vayan y digan, bueno, acá está este punto, ¿sí o no? Basta, no se discute nada. El que está a favor, bien. El que está en contra, si sale en contra, no va. Si sale a favor, va. Eso no es correcto desde el punto de vista parlamentario. Porque el punto de vista parlamentario, mejor dicho, no el punto de vista parlamentario, el punto de vista de la democracia, los representantes del pueblo tienen que hablar con absoluta claridad de lo que están haciendo ahí en sus legislaturas para que el pueblo se entere y pueda actuar en defensa de sus mejores intereses, sus mejores opiniones. Así que, como usted ve, es un entuerto bastante serio. Tenemos una, Jorge, una pregunta sí, desde Brasil, de un oyente de Brasil, Caetano, que le pregunta a usted. No será Caetano Veloso. No. En realidad es Lucas Oleg en el Facebook, pero después dice Caetano. ¿Vio los brasileños? Usted está atado ya que tienen varios nombres, apodos, no sé cómo es el tema de ellos. Yo sé que usted ha vivido allá, la tiene más clara. Bueno. Caetano Garoso, Caetano dice: ¿cómo nos organizamos contra la clara manipulación política que se ejerce en la actualidad a través de las redes sociales y monopolios de medios internacionales que dictan permanentemente hacia dónde debe dirigirse la opinión pública? ¿Estamos en condiciones de construir un frente único internacional antifascista y revolucionario, siendo que los partidos obreros están en situación marginal y retroceso de décadas? Bueno, ahí hay muchas preguntas porque está el problema de las redes, está el problema de la información. El tema es el siguiente. Todo lo que es información y comunicación es un monopolio capitalista. Usted lo ve en la tele. Es alevoso. Es una campaña de propaganda a favor del gobierno o a favor de la oposición. Son intereses económicos. Mira un caso interesante. América TV tenía una serie de periodistas claramente kirchneristas. Sí. ¿No es cierto? El dueño Velocopit, que tenía choques con el gobierno en materia de prepagas. Una vez que resolvió el choque, los despidió en masa y todo el personal de Clarín fue a América TV. Y ahora ese canal es imposible de mirar. Eso es lo que pasa con la información. Eso de que hay libre expresión, libertad de prensa, libertad... Eso es una mentira enorme. Bueno, ¿qué ocurre con las redes? Las redes están manejadas por medio de algoritmos, por los dueños de esas redes, X, Facebook, etcétera. Esa colusión está muy clara. A través de un manejo de algoritmos hay información. Elon Musk lo hizo abiertamente en la campaña electoral y lo sigue haciendo. El hombre es un fascista y da curso y favorece todo lo que sean expresiones de derecha y ahogan a otra. Eso de que las redes inauguraban la democracia popular porque yo soy dueño, sí, vos podés escribir lo que quieras, pero no va a difundirse porque se bloquean con un algoritmo y en cambio el otro lo van a beneficiar, etcétera. Conclusión. Nosotros estamos en contra de la estatización de la información y de los medios, porque siempre que un aparato estatal intervenga, por mejores intenciones que tenga, no es positivo para la libertad de expresión. Ahora,
que se haga una nacionalización económica y que se distribuyan los canales, los tiempos de los programas, etcétera, entre sindicatos, asociaciones intelectuales, universidades, etcétera, 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 y se garantice por una reglamentación adecuada el acceso de todo el mundo a los medios, esa es la solución, esa es la salida. Para eso tiene que haber otro tipo de gobierno, no un gobierno del capital, que por medio de la información quiere asegurarse que la opinión pública acepte los ajustes, sino un gobierno de trabajadores que quiere que la opinión pública tenga más conciencia política, comprenda mejor las cosas y por lo tanto sea una valla insuperable a cualquier ataque a la gente que trabaja. Ahora, acá lo que está preguntando Caetano también, no es solamente eso lo que usted bien le está explicando, sino es cómo se puede contrarrestar el efecto de que estos todos medios informativos estén en manos de los que generan el pensamiento contrarrevolucionario, ¿no? Bueno, pero primero usted tiene que tener un programa. ¿Cómo contrarrestar? Dice, no, que los partidos están en decadencia. Bueno, pero primero, ¿qué querés? ¿Qué es lo que querés lograr? Yo estoy proponiendo este programa en nombre de mi partido, por supuesto, en nombre de los socialistas. Es el programa histórico. Toda la vida el socialismo defendió este programa. El socialismo bien entendido, es decir, el socialismo socialista, no el socialismo burgués. Entonces quiero dejar claro que primero hay que haber un objetivo. Segundo, las inquietudes que dejan de lado la cuestión de la militancia son vacías, porque nadie solo puede hacer nada. Primero hay que militar en un partido político y defender este programa y luchar por ese programa. De manera que, diciendo las cosas como son, se ayude a la comprensión de la población de lo que está ocurriendo. Tomemos, por ejemplo, el problema de la guerra en Europa. Hay toda una campaña que pone a Ucrania y a la Unión Europea en el campo de la democracia y a los rusos en el campo del totalitarismo. Así que hagámonos matar en nombre de la democracia. Siendo que es verdad que Europa es más democrática que Rusia, los intereses sociales europeos son los intereses del imperialismo y los intereses de los rusos, de Rusia, es de la oligarquía. Entonces esa guerra es una masacre de seres humanos en favor de intereses contrarios a los seres humanos. Eso hay que explicarlo. No se puede obtener nada sin explicar, sin intervenir, etcétera, 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 etcétera. Y así fueron como se hicieron todas las revoluciones. Por ejemplo, no voy a hablar más, no voy a tocar el tema clásico de la revolución en Rusia. Tomamos la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue precedida por casi un siglo de ilustración. Voltaire, Rousseau, Diderot, que bajo la monarquía difundían Descartes. Ya le hablo de 2 siglos antes, bueno, 1 siglo y medio, que iban con su actividad, consciente o inconscientemente, iluminando un camino que era el camino del capitalismo y que ellos lo presentaban románticamente como el camino de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Y entonces en un momento determinado coaligaron una voluntad popular mayoritaria y se desarrolló la Revolución Francesa. Lo mismo ocurrió en Inglaterra. En Inglaterra es poco citada la Revolución Inglesa de 1640, pero tuvo una profundidad fenomenal, esa que llevó a Cromwell a declararse en un momento determinado. Bueno, era una revolución que proclamó la dictadura del Parlamento y abolió la monarquía. Por un tiempo, para algunas décadas, en Inglaterra se abolió la monarquía. Y al rey que estaba en ese momento le cortaron la cabeza. Después, en 1785 se restableció la monarquía
Bueno, no voy a entrar ahora porque sí, se va a hacer largo. No podemos seguir con el tema. Pero, no, claro, pero quiero ilustrar, porque esta pregunta se repite constantemente. Entonces, para eso primero hay que tener un programa y estar de acuerdo con ese programa. Segundo lugar, hay que organizarse y hay que militar. Y eso multiplica, porque como las crisis siempre tienen un momento de explosión, de detonante. Por ejemplo, acá eso ocurrió el 19 de diciembre del 2001, ocurrió en medio del gobierno de Isabelita con una gigantesca huelga general, de un mes y medio, de casi un mes y medio. En el Cordobazo, en tantos momentos, hay un momento que todo esto se coagula en un movimiento único, y cuando se coagula, tiene un programa que fue elaborado y sistemáticamente difundido y discutido para marcar la orientación del movimiento, porque un movimiento que no tiene orientación está condenado a la derrota. Entonces me detengo con más cuidado en este punto al observar, a través de las preguntas y los mensajes que le llegan a usted, el orden de preocupaciones que tienen los oyentes. Acá tengo no sé si es una pregunta, es un comentario que un oyente le quiere hacer, que es Leo, de la ciudad de Buenos Aires, de Devoto. Dice: decirle de una vez, o sea que yo le diga a usted, ¿no? Decirle de una vez por todas, dejemos los egos a un costado, y tanto él como Ramal que sean los mentores de las nuevas camadas. No podemos perdernos de semejantes cuadros. Por un lado le da una gran valorización a usted y a Ramal, y por el otro lado hay una pequeña crítica. ¿Qué le podría contestar usted a Leo? La parte crítica realmente no tiene ningún sentido, porque en tantos años de militancia nunca tuvimos una tendencia al carrerismo. Nunca, ha sido puro sacrificio. No ha habido ninguna tendencia al carrerismo, no estamos atornillados a nada. Yo fui diputado en la legislatura, terminó mi mandato y después se presentaron otros compañeros. En cambio ahora usted tiene gente de izquierda que ya tiene varias legislaturas encima. Entonces no lo entiendo, por eso es un mito. Nunca ha habido carrerismo, de ninguna manera. Y nuestras condiciones de vida demuestran que no hubo nunca un carrerismo. Si no es muy claro el reclamo que le está haciendo. ¿Suena muy claro? No, no es muy claro el reclamo que le está haciendo. No, pero dice dos cosas que... No, yo además la semana pasada le dije dos cosas. Hay que conjugar las lecciones y la experiencia que dejan las generaciones que ya hace años que venimos militando con la irrupción de los jóvenes. Es decir, a los jóvenes no hay que abrirles el camino, simplemente no hay que obstaculizárselo, si es posible. Los jóvenes tienen que romper los obstáculos a su desarrollo, porque solo de esa manera demuestran que reúnen la personalidad, la solidez y la voluntad de jugar un papel dirigente. Acá no se llega por cooptación. El que llega por cooptación termina siendo un funcionario. El que va y se abre camino, viene con ideas, sinceramente adopta ciertas ideas, después las desarrolla, las somete a la experiencia de la práctica y todo lo demás, y empuja con ese desarrollo, se abre un camino. Así es como surgieron todos, porque le voy a decir una cosa, voy a tomar un ejemplo concreto. ¿Qué edad tenía el Che Guevara cuando llegó al poder? 30 años. Tenía 27 años. Sí, 30 años por ahí. 27 años. 27 Fidel Castro años. tenía 29. Sí. Escúcheme, se abrió un camino a ellos. Segundo lugar, el más joven de todos los revolucionarios fue Trotsky. En la revolución de 1905, con 23 años,
fue presidente del Soviet de San Petersburgo y el que dirigió esa revolución que finalmente, bueno, fue derrotada por el zar, pero que creó el precedente de la revolución que vino después. Pero por todos lados es así, no hay ningún caso, porque la edad joven es la edad motriz fundamental. Ahí se abre paso, se tienen que abrir pasos y no pedir permiso para pasar. Quedan 5 minutitos. Esta pregunta a usted le va a gustar responderla. Es de Marcelo Manchiante, de Paraná. Dice: yo tiendo a creer que Estados Unidos se cae a pedazos, perdiendo con China por todos lados. Pero Jorge parece que no los ve tan acabados. No, ocurre lo siguiente. Ahí, no, China tiene... Es impresionante el desarrollo que ha tenido China y este tipo de oposición, pero el fenómeno es mucho más complejo. Estados Unidos vive un periodo de decadencia, bueno, una tendencia a la decadencia que es virtualmente imparable. Ahora, China o cualquier otro país, hoy en estas circunstancias solamente se puede imponer por medio de una guerra, y Estados Unidos solamente puede detener su decadencia por medio de una guerra. Está ausente la idea de que uno le va a ganar al otro en los 90 minutos de juego y después le dan 3 puntos en la tabla de posiciones. Eso no existe. Esto no existe. Estados Unidos se convirtió en potencia mundial en la Segunda Guerra Mundial a través de la Segunda Guerra Mundial, a través de 15 años de depresión económica, choques, revoluciones en España, en Alemania, en Austria, en Hungría. Entonces, el análisis que hay que hacer es no quién le va a ganar a quién, sino el estallido del sistema capitalista por esta contradicción que refleja que el capital como concepto es uno solo, pero como realidad son un montón de capitalistas que pelean por el mismo mercado. Entonces acá no se trata de quién va a ganar. Todas estas apuestas de quién va a ganar no corren. Lo que va a ocurrir es que estas contradicciones llevan a la guerra, y usted la tiene la guerra, porque la gran enseñanza de lo que están haciendo en Palestina, el que no se dé cuenta realmente comete un pecado de tontería. Si yo puedo masacrar a todo un pueblo y la gente mira para otro lado, se instala la legitimidad o la permisividad de la masacre. Es decir, van a haber guerras y van a haber masacres construidas sobre esta masacre. El carácter ejemplificador de lo que está ocurriendo ahí en el Medio Oriente es tremendo en términos de barbarie humana. Entonces, cuando hay un conflicto, cuando hay una situación de este tipo, no se trata de quién va a ganar. No, yo creo que le gana China, porque China tiene las tierras raras. China puede refinarlas. Es muy complejo refinarlas porque hay que separar un mineral de otro. Por eso China refina el 90% y Trump no refina nada. Entonces este va a ganar, el otro va a ganar. Bueno, yo puedo también hablar de otras cosas de Estados Unidos. No, acá lo que importa es el conflicto existencial de que hay enorme sobreproducción, la economía se está viniendo abajo, y entonces la respuesta capitalista es quien se queda con el botín y desplaza al otro, y después veremos cómo reconstruimos, si es que pueden reconstruir. Usted piense que en este momento Alemania le va a dar un misil extraordinario, de alcance extraordinario, de una propulsión fundamental a Ucrania. Puede llegar a Moscú, se llama Taurus. Los rusos le dijeron: si vos le das esto, te metemos un cañonazo atómico a la primera ciudad que elijamos de Alemania. Y el alemán no se conmueve, dice: no, yo te voy a mandar igual.
Entonces, ¿qué quiere decir que uno le va a ganar a quién? Acá lo que tenemos es una guerra mundial, bárbara, cruenta, al servicio de intereses capitalistas. Hay que derribar a los regímenes capitalistas y hacer de toda la humanidad una patria común. Bueno, Jorge, hemos llegado al horario, creo que hemos hablado temas diversos y no se nos pasó ninguno de los más relevantes de la semana, ¿no? Así que si usted está de acuerdo, vamos a seguir el miércoles que viene. Próximo. Así Muy es. bien, un saludo a todos los oyentes, a Mónica, a usted, y nos vemos el miércoles. Bueno, feliz cumpleaños, Jorge. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, terminamos así una nueva emisión del programa radial Letras del Paraná. Continuamos el miércoles siguiente a las 17:30 horas aquí en FM Cambalache. Nada más, muchas gracias. Y canto al verte, tal vez por suerte cruzando el puente Brazo Largo.